Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Fukushima no fue un accidente. Fue un momento exacto en el que Japón, un país obsesionado con el control, entendió que había perdido algo que jamás recuperaría. Todo empezó con una sacudida que no parecía definitiva. Eran las 14:46 del 11 de marzo de 2011, cuando la Tierra comenzó a moverse bajo los pies de millones de personas. En Tokio, los edificios se balancearon como si respiraran. En el norte del país las carreteras se partieron como papel. Pero en las ciudades costeras de Fukushima, el temblor fue solo el anuncio. Nadie gritó. Nadie corrió en pánico. Japón estaba entrenado para esto. Las alarmas sonaron, los trenes se detuvieron, las personas se cubrieron la cabeza y esperaron. Durante esos primeros minutos, todo parecía seguir el guión de siempre. Pero el guión estaba a punto de romperse. En pueblos como Namie, Futaba, Okuma y Tomioka, la gente salió a la calle con la calma que define a una sociedad que confía en el orden. Algunos miraron el mar, otros revisaron mensajes en sus teléfonos, otros volvieron a sus casas para recoger documentos. Nadie imaginaba que esas calles, esas casas, esos semáforos, estaban viviendo sus últimos minutos como lugares habitados. El mar se retiró. No fue una ola gigante al principio, fue el silencio. El océano retrocedió como si estuviera tomando aire, dejando al descubierto el fondo, los barcos inclinados, los muelles desnudos. Algunos lo vieron y no entendieron. Otros entendieron demasiado tarde. Cuando el tsunami llegó, no fue una pared de agua cinematográfica, fue una masa imparable, negra, pesada, que arrastró autos, casas, personas, recuerdos, todo sin hacer distinción. En minutos, pueblos enteros dejaron de existir, pero lo peor todavía no había pasado. Mientras el agua se retiraba y el país entero miraba en shock las imágenes, dentro de la central nuclear de Fukushima Daiichi, algo empezaba a fallar. Los generadores de emergencia, diseñados para situaciones extremas, habían quedado inutilizados. Sin electricidad, sin refrigeración, el corazón de la planta comenzó a calentarse. Los técnicos sabían lo que eso significaba, pero nadie estaba preparado para decirlo en voz alta. En las ciudades cercanas, la vida intentaba recomponerse. Personas empapadas buscaban familiares. Refugios improvisados se llenaban de silencio. Radios a pilas transmitían instrucciones vagas. Y entonces llegó la orden que cambiaría todo. Evacuación inmediata. No fue una huida caótica. Fue una evacuación japonesa. Ordenada. Rápida. Silenciosa. A la gente se le dijo que debía irse por unas horas, quizás un par de días, que era una medida preventiva. De días. Que era una medida preventiva, que volverían pronto. Muchos cerraron sus casas con llave, dejaron la comida en la mesa. Los calendarios marcaban marzo de 2011. Nadie pensó en llevar fotos antiguas o juguetes. Nadie pensó que estaba abandonando su vida para siempre. Los hospitales fueron evacuados primero. Camillas empujadas por pasillos oscuros. Ancianos trasladados en buses sin saber a dónde iban. Médicos obligados a elegir a quién mover primero. En algunos casos, no hubo tiempo. Hubo personas que nunca salieron. No porque murieran ese día, sino porque quedaron atrapadas en una zona que el mundo decidió sellar. A medida que la noticia de la central se hacía pública, el mapa comenzó a llenarse de círculos rojos. Zonas de exclusión. 10 kilómetros, 20, 30. Ciudades completas desapareciendo del mapa habitado. Futaba, el pueblo que había dado la bienvenida a la planta nuclear con carteles optimistas décadas atrás, quedó vacío en cuestión de horas. Las calles quedaron intactas, pero sin pasos. Los relojes siguieron funcionando. Los semáforos siguieron cambiando de color para nadie. Japón no mostraba pánico, pero el miedo estaba ahí, escondido detrás del protocolo.
padres que no sabían si el aire era seguro para sus hijos, agricultores que veían sus campos contaminados sin entender cómo algo invisible podía destruirlo todo, personas que miraban hacia atrás desde los autobuses, viendo sus casas hacerse pequeñas, convencidas de que ese adiós era temporal. Las explosiones en la central rompieron la última ilusión. No fueron explosiones nucleares, dijeron las autoridades, pero las imágenes de los edificios estallando contradijeron cualquier intento de calma. En ese momento, Fukushima dejó de ser una tragedia natural y se convirtió en algo peor. Un desastre que no se podía ver, no se podía oler, no se podía escuchar, pero que estaba en todas partes. Las ciudades evacuadas entraron en un estado extraño. No estaban destruidas, no estaban en ruinas, estaban detenidas, como si alguien hubiera presionado pausa. Tiendas con productos en las estanterías, escuelas con mochilas colgadas, bicicletas apoyadas contra paredes que nadie volvería a tocar. Era una ausencia total sin signos de violencia visible, y eso lo hacía más perturbador. Mientras tanto, el resto de Japón intentaba seguir adelante. El país necesitaba normalidad, trenes funcionando, oficinas abiertas, rutinas intactas, pero en el norte había un vacío imposible de llenar. Las personas evacuadas comenzaron a entender que el regreso no sería rápido, que tal vez no sería nunca, y las ciudades, aunque seguían ahí, ya no pertenecían a nadie. Ese fue el verdadero colapso. No el terremoto, no el tsunami, no la central. Fue el momento en que miles de personas comprendieron que habían salido de sus casas pensando que volverían, y sin darse cuenta, habían cruzado un punto sin retorno. Fukushima no terminó ese día. Ese día solo empezó algo que Japón aún no ha podido cerrar. Porque cuando una ciudad se evacúa, puede reconstruirse. Pero cuando una ciudad queda vacía sin ser destruida, se convierte en un recuerdo físico, en una herida abierta en el paisaje. Y mientras el mundo miraba hacia otro lado, esas ciudades quedaron esperando. Esperando a personas que prometieron volver. Esperando a voces que nunca regresaron. Esperando en silencio. Porque lo que vino después no fue la reconstrucción. Fue algo mucho más inquietante. Ciudades que siguen en pie, limpias, ordenadas, aparentemente seguras, pero donde nadie quiere vivir. Lugares que existen, pero no pertenecen al presente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las ciudades seguían ahí. Ese era el problema. No habían sido borradas del mapa. No estaban reducidas a escombros. No eran ruinas antiguas cubiertas por la naturaleza. Estaban completas. Demasiado completas. Calles asfaltadas, casas intactas, carteles aún colgados, relojes detenidos en una hora que nadie quiso corregir. Fukushima no había creado ciudades muertas. Había creado ciudades suspendidas. Cuando el gobierno comenzó a hablar de reapertura, muchos pensaron que por fin había llegado el final. Se hablaba de niveles aceptables, de zonas descontaminadas, de controles estrictos. Se levantaron algunas órdenes de evacuación. Se anunció que era seguro volver. Pero la pregunta ya no era si se podía regresar, era si alguien quería hacerlo. En lugares como Tomioka o Naraha, las puertas volvieron a abrirse lentamente. Algunas familias regresaron por curiosidad, otras por necesidad, otras simplemente para ver. Caminaron por calles donde antes había ruido, bicicletas, conversaciones. Ahora solo había viento. Entraron a sus casas y encontraron lo que habían dejado años atrás. Ropa en los armarios, platos en las alacenas, marcas en las paredes que indicaban el crecimiento de un niño que ya no vivía allí. Pero algo no encajaba. No era solo el miedo a la radiación. Era la sensación de que el tiempo se había roto. Volver significaba vivir en un lugar donde todos los recuerdos estaban congelados en un instante traumático, donde cada objeto parecía preguntar por qué nadie volvió antes, donde el silencio no era paz, era abandono acumulado. Las escuelas reabrieron sin alumnos suficientes. Los comercios levantaron persianas para no venderle a nadie.
Las calles se iluminaban de noche, como si esperaran tráfico que nunca llegaba. Era un decorado perfecto de una ciudad funcional, pero sin vida real. Japón había logrado algo imposible: mantener ciudades enteras limpias, ordenadas y vacías. Algunas personas intentaron empezar de nuevo allí, pero no duraron mucho. Decían que no podían dormir, que el silencio pesaba demasiado, que cada sonido parecía una advertencia, que vivir rodeado de casas vacías no era vida, era resistencia psicológica. Muchos se fueron por segunda vez, esta vez sin promesas de retorno. Mientras tanto, otras zonas nunca reabrieron. En Futaba, Okuma, partes de Namie, el acceso seguía restringido, no por destrucción visible, sino por algo peor: contaminación persistente. Lugares donde la radiación seguía atrapada en el suelo, en los bosques, en las montañas. La naturaleza había seguido creciendo, pero contaminada. Árboles verdes, caminos cubiertos de hojas, animales salvajes caminando por pueblos humanos. La vida había vuelto, pero no para las personas. Los animales ocuparon las ciudades. Jabalíes cruzando avenidas, vacas abandonadas convertidas en manadas salvajes, perros caminando entre casas vacías. Era un mundo sin humanos, pero construido por humanos. Una inversión inquietante del orden natural. El gobierno hablaba de progreso, pero el progreso no se mudaba allí. Los jóvenes no regresaban. Las familias no regresaban. Las ciudades reabiertas envejecían de golpe. Pocos habitantes, muchos mayores, servicios mínimos. No había futuro, solo mantenimiento. Y entonces apareció la pregunta que nadie quería responder. ¿Qué se hace con una ciudad que ya no cumple su función, pero que tampoco puede desaparecer? Demolerla era admitir la derrota. Mantenerla era sostener una ilusión. Fukushima quedó atrapada entre esas dos opciones, y el resultado fue un territorio fantasma que no parecía fantasma. Demasiado limpio para dar miedo, demasiado vacío para ser normal. Con el paso de los años, el mundo dejó de mirar. Otras noticias ocuparon el espacio, otras tragedias, pero Fukushima siguió ahí, acumulando tiempo, porque el tiempo también contamina. Cada año que pasaba sin retorno hacía más difícil el regreso. Cada niño que crecía lejos hacía más lejana la idea de volver a ese lugar. Las ciudades se convirtieron en símbolos incómodos, recordatorios de que incluso una sociedad preparada, organizada y disciplinada puede perder el control, de que la tecnología, cuando falla, no deja ruinas, deja ausencias. Hoy, cuando alguien camina por esas calles, no siente miedo inmediato, siente algo peor: la sensación de que está caminando por un futuro que se canceló, por un plan de vida que nunca se cumplió, por una normalidad que fue prometida y retirada. Fukushima no es una zona de exclusión clásica. No es Chernóbil. No es una advertencia ruidosa. Es una advertencia silenciosa. Un ejemplo de cómo un país puede seguir funcionando mientras deja partes de sí mismo atrás. Las ciudades que nunca volvieron a la normalidad no están esperando una solución técnica. Están esperando una decisión humana. Y esa decisión parece no llegar nunca, porque reconstruir edificios es fácil. Reconstruir confianza no lo es. Reconstruir pertenencia tampoco. Y en Fukushima, lo que se perdió no fue solo tierra habitable, fue la idea de hogar. Las luces siguen encendiéndose. Los relojes siguen marcando la hora. Las estaciones siguen ahí. Pero el latido no volvió. Y quizás nunca vuelva. Fukushima no terminó en 2011. Fukushima sigue ocurriendo cada día que esas ciudades existen sin ser vividas. Cada día que alguien recuerda una casa a la que no regresó. Cada día que Japón convive con un silencio que no puede borrar. Y la pregunta final no es ¿qué pasó en Fukushima? La verdadera pregunta es ¿qué hacemos cuando una ciudad sobrevive, pero la vida no?